Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos al caso número 5, al capítulo número 5 de Detective Conan, mejor conocido como la explosión del Shinkansen, de acuerdo a el título de Crunchyroll. Y yo lo conocía anteriormente como la bomba del tren bala. Un capítulo donde ya había advertido va a haber rant. Mucho rant. En primer lugar, he visto algunas explicaciones, sobre todo en Reddit, de por qué pasó esto en este capítulo y en algunos otros más adelante. También el por qué revolvieron algunos capítulos que por ahí alguien me comentaba en Twitter si iba a hablar con respecto a estos capítulos revueltos y qué orden iba a seguir en estos capítulos revueltos. Voy a seguir el orden natural del anime, pero sí voy a llegar a mencionar justo los capítulos que revueltos afectan a la historia. Por otro lado, hay otros capítulos como este y otro que veremos en el 13, el capítulo 13 de Detective Conan, que va a haber ranteo. Va a haber mucho ranteo porque digamos que afectaron de manera significativa, muy significativa, la historia de Conan. O sea, literalmente cambiaron completamente algo muy importante porque sí, porque quisieron, porque pudieron, porque se les antojó ese día en la mañana a no adaptar bien lo que tenían que adaptar. Y se tomaron libertades muy grandes. He intentado encontrar una explicación, porque ya saben, a mí me encanta encontrar explicaciones a esto. Y a lo más que he llegado es a gente de Reddit diciendo que en algún punto de la vida habían mencionado como en entrevistas y tal que no creerían que durara o que fuera a durar Detective Conan y por eso como que no querían involucrar tanto también en casos directamente relacionados con el plot principal, con la Black Organization. No sé qué tan cierto sea esto. Yo creo que los fans de mucho más antaño, los fans que vieron Conan desde la infancia, los fans que tengan acceso tal vez a esta clase de entrevistas o tal, puedan confirmarme si es cierto. Me hace sentido, es una explicación que me hace sentido, mas no puedo decir yo que sea cierta. Pero es la explicación que más he llegado a ver cuando me pongo a investigar justo por qué hay estos cambios tan importantes en algunos de estos capítulos, este siendo el primero, el 13 siendo el error más grande que ha tenido TMS al momento de adaptar Conan, creo yo. ¿Por qué hubo estos cambios? ¿Por qué hubo ¿por qué hubo este revoltijo en los casos? ¿Por qué hay tanta diferencia? Yo creo que sí hace sentido la explicación que he encontrado en Reddit. Pero me gustaría tener una fuente fiel, ¿no? Fidedigna, no solo Reddit o gente de Reddit, sino me gustaría tener el enlace a la entrevista, el enlace a un artículo o lo que sea que me compruebe justo que es esto. Revolvieron los capítulos, mal adaptaron algunas cosas y tal porque tenían la idea de que Conan no iba a durar. Que, a ver, que quien sea que tuvo la idea de que Conan no iba a durar, madre mía, qué equivocado estaba. O sea, 25 años y contando. Espero que ese hombre nunca juegue la lotería porque seguramente no se va a llevar nada nunca jamás. Porque apostando a las cosas le pasa todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahorita ya tenemos aeropuerto, pueblo, trenes, de todo, ¿eh? Detective Conan tiene de todo.
Pero para empezar ya con este capítulo, la gran explosión del tren bala, pues tenemos la mini introducción de quién es Conan y seguido de Munega Doki Doki otra vez. Después de esta introducción y el opening, pues tenemos a Kogoro afeitándose ahí en medio del tren. Debo decir que a pesar de que Ran se queja y le dice así como, ¿cómo te atreves a afeitarte aquí en medio del tren? Y Kogoro diciendo que porque se quedó tarde hablando con un cliente, Ran diciéndole así de no mientas, te emborrachaste. Debo decir que en Japón no sé, pero en China me ha tocado ver a mucha gente afeitándose en el tren. Entonces, raro tampoco es. O sea, no sé, supongo que en Japón sí, o sea, tal vez en Japón sí lo es, pero en China a mí me ha tocado ver gente. Me ha tocado ver muchas cosas en los trenes de China, ¿eh? Son todo una experiencia. Los recomiendo para cuando abran fronteras. Y bueno, o sea, aquí mencionan justo que van a una boda en Kioto. Discuten un poco con respecto a Conan, a por qué lo trajeron. Y Ran es la que se da cuenta que Conan trae zapatos nuevos. Zapatos que obviamente van a ser otro de los artículos imprescindibles de Conan, que son unos zapatos especiales que con impulsos eléctricos estimulan los músculos de su pie y eso hace que pueda dar para sí que patadones, a pesar de que es un niño chiquito. O sea, patadones, pero tremendos patadones, ¿eh? Que las películas no dejarán mentir, ha pateado de cada cosa. Y también ya vemos que ya empieza a tener a los lentes modificados. Los lentes los lentes creo que sufren como modificaciones progresivas. O sea, ahorita aquí solo mencionan lo del micrófono, pero ya después sabemos que aparte tienen más características estos lentes. Pero esta y la más importante de este capítulo es justo que tienen un micrófono integrado. Y después de esta presentación con los lentes, vamos a los niños corriendo por el tren bala y tal. Los niños nuevamente en este capítulo en el manga no están. Muchas de las cosas que hacen los niños en este capítulo en el manga más bien es Ran las que las hace. Pero en general en este capítulo en el manga los niños no se encuentran ahí. Pero los niños deciden ir a explorar. Conan vuelve a quedarse solo con Kogoro y con Ran y ahí es donde Kogoro precisamente pregunta pues ¿qué ha sido de los padres de Conan? Porque no han llamado ni nada. Y es que sabemos que en teoría Conan no tiene padres. Shinichi sí tiene padres, Conan no. Y hasta este momento los padres de Shinichi pues no sabemos, si, como audiencia no sabemos si saben qué pasó con su hijo, con Shinichi. Entonces, obviamente Conan, para evadir un poco esta plática incómoda, decide irse a su lugar favorito, el baño. Porque Conan va a ir al baño demasiadas veces en todo el anime. Que me da mucha risa porque hay en una de las películas, si mal no recuerdas, en la de El Detective del Mar Lejano, donde sí hacen como varios chistes self-aware de lo mucho que va Conan al baño. En El Detective del Mar Lejano, si mal no recuerdo, es donde la serie se vuelve un poco self-aware al respecto. Peliculón aparte, dentro de las películas de Conan, El Detective del Mar Lejano es de las que más me han gustado. Pero bueno, Conan va al baño y aquí es donde va a empezar mi ranteo. Y entonces, como les digo, aquí viene el problema. Conan ve a unos hombres de negro entrar al vagón y obviamente automáticamente se da cuenta que son los hombres que lo encogieron, que por cierto en el manga sí lo son y se da cuenta casi luego. Conan
decide que esta es la oportunidad para poder atraparlos, para poder conseguir esa píldora que le podría ayudar a conseguir una cura y volver a su cuerpo, y los sigue hasta el restaurante del tren. En el manga, aquí una de las principales diferencias del manga, Ran le pregunta a Conan qué hace en el restaurante, lo regresa otra vez a los vagones, y en los vagones es cuando Conan decide usar el micrófono escondido en un chicle y pegado abajo del asiento. Esto sucede casi igual en el anime, pero cuando lo descubren en el anime es Ayumi la que quita el chicle debajo del asiento, lo pone en la envoltura y lo mete en el cajoncito que tienen en los posabrazos de los asientos. En el manga es Ran la que hace esto, la que pone el chicle, lo envuelve y lo pone en el posabrazos del asiento. Después hay una escena agregada en el anime que es justamente los niños yendo con Conan hacia como el entre vagones, que era para subir hacia el restaurante, y le dicen que justamente saben que no era una travesura normal, que qué está pasando. Conan les dice que no pasa nada, como para no involucrarlos, y los niños se siguen yendo a explorar. Lo que pasa después, aquí es donde ya va a empezar el ranteo. Porque en el anime estos hombres de negro regresan del restaurante y resulta que no son los hombres de negro que lo encogieron, son unos dudes random, unos sujetos de negro marca blanca, marca pirata, ¿sí? Con Great Value, marca Great Value, que no son los hombres de la organización. Esto no pasa en el manga. En el manga sí son los hombres de la organización. Y más importante aún viene la escena que sigue, ¿no? En el caso del anime, Conan dice así como, oh, qué tonto soy. No son esos mismos sujetos, pero se da cuenta que cambiaron de maletín. Y nos cortan la escena y nos vamos otra vez al Shinkansen siguiendo su ruta. Y la siguiente escena pasa muy similar al manga, pero aquí es donde viene el rant mayor. Conan usa el micrófono para escucharlos. Y en esa escucha de micrófono, además de escuchar sobre que hicieron un trato de intercambiar información por unos cientos de millones de yenes, o sea, aquí ya dándonos a entender que una de las cosas que hace la organización es traficar con información, que creo que es algo importante más adelante, que no sé si se dejó de lado o se va a retomar en algún punto, pero me parece importante esta parte del tráfico de información de la organización. Y por otro lado, y lo más importante, es que es en este caso, en el tren bala, donde Conan, en el manga, aprende los apodos de los dos sujetos que lo encogieron. Los apodos son Gin y Vodka. Y eso es súper importante porque después en el anime lo sabe mágicamente. O sea, a menos que tal vez se me haya escapado en algún punto que lo mencionaran, pero no, en el anime sabe mágicamente que Gin y Vodka son Gin y Vodka. O sea, no hay nada que le dijera antes que Gin y Vodka era Gin y Vodka. E incluso cuando se encuentra con Tequila en el anime, ya sabe quiénes son Gin y Vodka cuando Tequila le marca. Creo que le marca Vodka, si mal no recuerdo. Entonces, es algo súper importante, súper vital. O sea, Gin y Vodka van a ser nombres que vamos a escuchar
hasta el aburrimiento durante todo Conan. Son probablemente los dos antagonistas más importantes de todo Conan, sobre todo Jin. O sea, Vodka es el compañero de Jin, pero Jin es la mente maestra. Y usualmente ver a Jin en Detective Conan ya es un wow, aquí se va a venir algo bueno. O sea, porque está Jin. Y me parece un gran error, o sea, me parece un gran error de parte de este capítulo, de esta adaptación en el anime, que no pusieran a Jin y a Vodka en este capítulo. O sea, que nos pusieran a la marca Great Value de Jin y Vodka y nunca supiéramos que Jin y Vodka se llaman Jin y Vodka más que mágicamente más adelante, unos cuantos capítulos más hacia enfrente. Otra cosa que también es importante es que para este capítulo en el manga Akemi Miyano ya había muerto. ¿Quién es Akemi Miyano? Nosotros como audiencia para capítulo 5 pues no lo sabemos, pero Akemi Miyano muere en el tomo 2, mientras que en el anime debería haber muerto en el capítulo 13, pero muere hasta el 128. Entonces también hace un gran cambio esta adaptación, porque obviamente ya había un contacto también previo con cosas de la organización más allá de que solo lo encogieran. Para este caso ya también habían matado a Akemi Miyano, que fue una muerte que le pesa a Conan y le pesa bastante. Obviamente para este caso ya había pasado eso y aquí no lo mencionan. Los dudes no son Jin y Vodka, sino son Jin y Vodka Great Value. Pero aún así, o sea, ahí estaban los apodos, siempre estuvieron ahí. En el tomo 4, que también es un tomo muy adelantado, tomando en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en tomo 2, o sea, que es lo de Akemi Miyano, que es algo que pasa casi enseguida. Y pues ahí sí hay cierta molestia de mi parte, ya que lo descubrí. O sea, una vez más regreso al ya que lo descubrí. Porque antes de leer el manga, este capítulo me gustó y me gustó mucho. E incluso me causó gracia que fueran Great Value los malos, no que fueran Jin y Vodka. O sea, creo que el capítulo, si no lees el manga, funciona. O sea, funciona y funciona bien. El único problema es que ya que lees el manga dices, ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién les hizo tanto daño? Ya de ahí en fuera, Jin y Vodka se bajan en Nagoya y de aquí la gran mayoría del capítulo pues transcurre muy similar al manga, nada más incluyendo a los niños y nada más cambia el final de este capítulo. Pero sigamos por partes porque tenemos ahora a Conan intentando encontrar quién es la persona que tiene el maletín con la bomba que se quedó arriba del tren y que no se bajó en Nagoya, a diferencia de Jin y Vodka y a diferencia de Jin y Vodka versión Great Value. Y bueno, lo primero que se le ocurre a Conan para encontrar a la persona que tiene el maletín con la bomba es ir hacia la seguridad del tren, pero obviamente como es un niño y tal, no le creen que es una broma, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que le quedan son los niños. Obviamente en el manga esta investigación la hace él solo, buscando justamente cuál es el vagón o cómo reducir las personas que pudieran tener el maletín en los vagones. En este caso es justamente viendo que sea un vagón que pueda tener buena vista y un vagón que sea para no fumadores. Entonces se reduce a un solo vagón que se encuentra como en la parte de arriba del tren
Y ahí es cuando van en el anime, pues los niños a investigar. En el manga solamente va Conan y se encuentran con 4 personas con un maletín en ese vagón. En este caso es como una especie de corredor de bolsa o un godín con bastante dinero porque tenía un Rolex y una laptop. Y tener una laptop para el 94, para el 96, que son estos capítulos, pues sí, ya te decía de poder adquisitivo. Una mujer bastante amable, al menos con Conan. Un viejito que no escuchaba del todo bien porque le entiende mal a Conan y le contesta una tontería. Y un sujeto que se ve todo malote, ¿no? Conan, viendo que el sujeto todo malote se limpia los lentes con una servilleta del restaurante, automáticamente asume que él es como el candidato más posible a tener este maletín. Todos los demás negaron haber estado en el restaurante. El hombre de negocios, la mujer, el viejito que no entendió, pareciera ser que ninguno estuvo en el restaurante, pero este hombre todo malote sí, porque se está limpiando los lentes con una de las servilletas del restaurante. Pero cuando Conan intenta abrir la maleta, el hombre se enoja y la maleta se cae. En la versión del anime, Genta agarra la maleta y después, por otras circunstancias, se vuelve a caer la maleta al piso. En el manga se cae directamente y ven que es ropa interior. No había ninguna bomba, sino nada más la ropa interior de este hombre súper, súper, súper malote, en plan escena de comedia. Y esto es lo que causa que los corran del vagón, donde nuevamente nos encontramos a Ran, que vuelve a regañar a Conan por andar por ahí vagando por el tren. Se lo lleva de regreso a los asientos. En los asientos justamente Conan está pensando que puede detonar la bomba y se da cuenta justo que pudiera ser la computadora del hombre, el celular de la mujer o el reproductor de música del anciano. Pero cuando ya falta menos para que explote la bomba y Conan quiere regresar, Ran se da cuenta que Conan quiere levantarse del asiento, lo regresa, no lo deja irse del asiento y en un momento de desesperación de Conan, aquí es creo que una de las primeras veces en el anime donde vemos que Conan está dispuesto a revelarle su identidad a Ran. Y decide decirle que él es Shinichi, contarle la situación, que Ran vaya con los de seguridad y así puedan detener el hecho de que explote el Shinkansen. Esa es su opción. Entonces decide llamarla Ran, así por su nombre normal. Ran le dice, oye, respétame, llámame Ran Ne-chan. Pero vuelve a decirle Ran. Y mientras está quitando los lentes, quiere decirle que su verdadera identidad es, pero ahí es interrumpido por los niños que se dan cuenta que ya van pasando el océano. En el manga es un niño también el que dice eso, pero es un niño X. En el anime son los Detective Boys los que dicen con respecto a el mar. Y pues ahí es cuando Conan descubre que por la forma en la que se veía el paisaje, por lo que le dijo la mujer en los vagones con respecto del paisaje, ella era la que estaba en el restaurante, porque en el restaurante el paisaje sí se podía ver el monte Fuji, mientras que en el asiento que ella tenía en su asiento normal del tren no se podía ver el monte Fuji. Entonces así es como Conan llega a la conclusión de que es la mujer la que tiene el maletín con la bomba, y también llega a la conclusión de que el detonante es el celular, y parece ser que los celulares es como política del tren, que solamente se puedan usar en estas como áreas que están entre vagones para evitar molestar a los otros pasajeros. Entonces, una vez que Conan ya tiene todo esto, decide salir corriendo, y aquí
pasa otra vez diferente. En el manga sale corriendo y ya está. Ran le grita, pero no lo detiene. Mientras que en el anime sí lo detiene, pero Conan logra distraerla con los Detective Boys, haciendo que los Detective Boys vayan hacia ella, como diciéndoles que Ran les iba a invitar la comida, una cosa así. Entonces, ahí es una diferencia muy sutil, pero bueno, en el manga Conan se echa a correr directamente hacia justamente esta parte entre vagones del tren. Encuentra a esta mujer que ya está llamando por el celular. Quedan 10 segundos para que explote la bomba y aquí es donde Conan utiliza sus zapatos especiales para poder patear el maletín, que el maletín salga volando por una ventana del tren bala y explote fuera del tren bala. La mujer le pregunta a Conan que quién demonios es. Conan se presenta como siempre, como Edogawa Conan, detective. Llega Ran a regañarlo. Conan dice, bueno, en realidad solo soy un niño de primaria. Y digamos que antes del ending, pues justamente te cuentan esta parte de que arrestaron a la mujer confesó qué información fue la que compró, y en el anime pues resulta que sí atrapan a la versión Great Value de Ginny Vodka. En el manga obviamente no atrapan a Ginny Vodka, quedan perdidos por la infinidad de Japón. Y obviamente el capítulo cierra con Conan diciendo que algún día los atrapará, algún día va a lograr atraparlos. Y ya después nos vamos directamente con Step by Step, el ending de Detective Conan. Que a mí me gusta mucho la parte de detrás. En los innumerables días ella me sigue esperando porque es demasiado Shinran para ser cierto. Y ahora, después de Step by Step, hay que atar el cabo suelto que quedó, obviamente, y es Conan casi le revela su identidad a Ran en un momento de desesperación. Ran obviamente no se olvida de eso y le pregunta a Conan a qué se refería con revelarle su verdadera identidad, le pregunta quién es. Y aquí los niños interrumpen con una tontería que es algo así como es el maestro de las travesuras, una cosa así. Y ahí termina el capítulo. Y ahora muchos de ustedes se preguntarán, porque es como, Rebeca, has estado todo este capítulo del podcast comparando anime con manga, a pesar de que hay otros cambios también en los capítulos pasados y en los capítulos por venir también hay muchos otros más cambios. ¿Por qué te enfocaste tanto en este? Y es, en primer lugar, por lo de Ginny Vodka. O sea, definitivamente lo de Ginny Vodka me parece importante. Y lo otro es justamente esto de la verdadera identidad de Conan. En el manga, esto empieza o esto se retoma en el capítulo que sigue. Que curiosamente el capítulo que sigue en el manga es el de el mapa cifrado de la ciudad del que hablamos la semana pasada. O sea, el mapa cifrado de la ciudad va después de este capítulo en el manga. O sea, y en esta parte, en el manga, los niños van a la Torre de Tokio con Ran. Y es en la Torre de Tokio con Ran donde Ran se acuerda de algo que retoman en las películas y en el remake del capítulo 1, pero que habían dejado de fuera en todo el anime de Conan, hasta las películas, hasta la película 4 en específico, Capturing Her Eyes, en versión en inglés. Lo he visto traducido como Capturado en su mirada, lo he visto traducido como El asesino de la mirada. La película 4 tiene varias traducciones de título, me gusta el nombre en inglés, Captured in Her Eyes.
Una muy buena película de Conan también, me gusta mucho esa película. Es en esa película donde retoman este recuerdo del manga que viene en el capítulo del código cifrado de la ciudad, que es el que le sigue a este capítulo de la explosión del Shinkansen, donde Shinichi le hace siempre esta bromita a Ran de ponerle el refresco frío en la mejilla cuando ella está como distraída viendo con los lentes de un mirador, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en ese principio de capítulo del mapa cifrado de la ciudad. Ran está como recargada en el mirador de la Torre de Tokio y llega Conan a ponerle el refresco en la mejilla. Obviamente esto hace referencia automáticamente a Ran de Shinichi, esto le recuerda a Shinichi, y ahí es cuando Ran le recuerda que en el tren le iba a confesar su verdadera identidad. Aquí es obviamente donde Conan sale él solito con una tontería como infantiloide, así como sí, claro, porque soy Kamen Yaiba, que sabemos que es como el superhéroe del universo de Conan, Kamen Yaiba, y Conan se va haciendo unas payasadas por ahí. Y así es como se cierra ese hilo suelto en la versión manga de Conan, que es algo importante y que por suerte recuperan un poco en las películas, esta idea justo de hay cosas que no puede dejar de ser de Shinichi, a pesar de que ahorita en este momento Shinichi es Conan, y que obviamente hacen mucho más claras las sospechas de Ran en el manga que en el anime. Es algo interesante, al menos para mí, porque creo que le da otra importancia más grande a esto que estuvo Conan a punto de confesarle en el tren, ¿no? Y obviamente sigue dejando a Ran con esta cosquillita de quién es Conan, cosquillita que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo conforme va la serie. Y aunque ahorita muchos en la serie están diciendo que se ha dejado un poco de lado, no, yo para nada creo que se haya dejado un poco de lado. Yo tengo mis teorías con respecto a Ran. Yo tengo mis teorías con respecto a hasta qué punto sabe Ran de qué cosa. Y obviamente este capítulo en el manga y la continuación, digamos, de esta última parte donde se cierra un poco la parte de Conan, tú me ibas a decir tu verdadera identidad, ¿cuál es tu verdadera identidad? Creo que funciona mucho mejor en el anime si hubieran conservado obviamente todo lo que dejaron ir en estas adaptaciones a Conan en el primer anime. ¿Qué les digo? Es algo curioso porque yo viendo primero el anime de Conan y después leyendo el manga, ahí fue cuando ya me molestaron estas cuestiones de adaptación. Pero la primera vez que vi el anime de Conan sin saber nada del manga, sin haber siquiera ojeado el manga, la verdad es que estos capítulos me parecían disfrutables, me parecían chistosos, me gustaron mucho, los disfruté muchísimo, me encantan y a día de hoy me siguen encantando. O sea, a pesar de que sé que este capítulo es uno de los capítulos que peor adaptó TMS, me parece que a mí me sigue gustando, como capítulo sigue funcionando y con esta idea de ser como pseudo relleno también funciona, o sea, y funciona bien. Y creo que en general el capítulo, si no conoces el manga de Conan, está muy bien, está muy entretenido, está chistoso, los niños le dan un valor agregado interesante. Creo que uno de los aciertos, yo creo, de este capítulo de Conan es agregar a los niños. Yo creo que le dan otro saborcito al capítulo. Pero obviamente es un gran pecado para mí, es un gran pecado que nos quiten el hecho de que Conan se entera aquí que Ginny Vodka son Ginny Vodka. Creo que eso sí me parece como el gran error, el gran pecado, ustedes llámenlo como gusten, de este capítulo. Por eso, o sea,
porque es muy importante saber quiénes son Gin y Vodka, y también agrega un poco a las cosas que hace la organización, que se van a ir agregando también lentamente, y también dentro del revoltijo de capítulos hay algo ahí muy importante que se pierde, pero que al menos sí está presente tal cual en el anime, a diferencia de este capítulo que tal cual nos robaron el momento en el que Conan descubre que Gin y Vodka son Gin y Vodka. Entonces, por un lado, pues esa es como mi gran queja, digamos, de la versión del anime de este capítulo. Pero si no hubiera yo leído el manga, este capítulo me gustaría muchísimo. O sea, me gusta mucho este capítulo. Lo disfruto mucho. De hecho, es de mis favoritos, de los primeros, yo diría. Entonces, está muy bien. Está muy bien. Siguiente capítulo es el capítulo 6 de Conan, es un relleno. Como ya había comentado en los primeros capítulos de este podcast, no tengo considerado cubrir el relleno. Y si nadie se opone a esta coordinación de capítulos, el siguiente que voy a cubrir es el capítulo llamado Los regalos mensuales amenazantes. Como viene aquí en Crunchyroll, yo también lo conocía como la amenaza del regalo mensual, la primera vez que vi Conan. Este sería el capítulo que voy a cubrir, pero para los curiosos, para los que digan, no quiero que cubras el relleno, pero cuéntame un poco del capítulo 6. El capítulo 6 se llama El asesinato del día de San Valentín, que por cierto, recuerdo que en algún punto había algunas personas quejándose así de cómo es posible que Gosho diga que no ha pasado ni un año desde que Shinichi se encogió, pero ha habido 2 San Valentines, 500 Navidades y tal. Obviamente este primer capítulo de San Valentín no es canon. O sea, no es canon. Y de hecho, este capítulo, tengo entendido, se transmitió en la tele cercano al día de San Valentín, o creo que incluso en el día de San Valentín, una cosa así. Así que fue hecho específicamente para el día. Y también hay muchos otros capítulos de Conan que sí están como adaptados a la época del año en la que salieron. Por otro lado, sí hay otros capítulos de Conan donde el timeline está all over the place, pero bueno, lo dejamos vivir. Pero, por ejemplo, al menos en el canon solo ha habido un San Valentín, solo ha habido un Día Blanco, y creo que solo ha habido un capítulo donde activamente se dan un regalo de Navidad, o bueno, Shinichi le da un regalo de Navidad a Ran. Entonces, de momento tiene sentido algunas cosillas. El siguiente capítulo, el asesinato de San Valentín, les digo, es un capítulo de relleno. Es básicamente Sonoko aparece por primera vez en el anime. Eso sí, es un punto a notar. Sonoko aparece por primera vez en el anime en este capítulo de San Valentín. En la primera vez que aparecen los canon del anime es en el del asesinato de la novia de Junio, pero este es el primer capítulo de Sonoko en general, y aparece en un relleno Sonoko. Si mal no recuerdo, invita a Ran a una especie como de reunión de unos muchachos de universidad. Ahí hay un asesinato con un veneno que creo que estaba en el café y el antídoto estaba en el pastel, si mal no recuerdo, o al revés, el antídoto estaba en el café y el veneno estaba en el pastel, pero creo que era al revés. Creo que el veneno estaba en el café y el antídoto estaba en el pastel, y todos comieron pastel excepto el asesinado. Ese es el resumen de ese capítulo de relleno. Y al final, como es San Valentín, pues Ran tenía un chocolate guardado para Shinichi, que se lo termina comiendo Conan en una escena como más o menos cute, en una banca de un parque y tal. Es un capítulo que está bien para capítulo de relleno, pero es todo lo que cuenta. Entonces, ya después de ese súper resumen
súper resumen del capítulo 6 de Conan. Nos estaremos viendo en el capítulo 7, caso número 7, capítulo número 6 del podcast, la amenaza del regalo mensual, como yo lo solía conocer y como lo tiene Crunchyroll, los regalos mensuales amenazantes. Un capítulo muy bueno, me gusta mucho este capítulo. Tengo un problema con el estilo del dibujo de ese capítulo, no soy muy fan del estilo del dibujo de ese capítulo, pero en general el capítulo me gusta. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya saben, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, donde hablaremos de Detective Conan, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, muchas gracias por seguir este podcast. Ya saben que pueden contactarme en los comentarios de YouTube o en mi Twitter, @repson con doble S. Una vez más, muchas gracias. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.